Visita L&R Comercial. Disfruta de las increíbles ofertas que te ofrece para tu hogar y negocio. L&R Comercial, donde todos califican. Vamos de inmediato con el ingeniero José Israel Cuello, quien como cada martes nos trae su acostumbrado comentario. Iniciaremos entonces, ingeniero, dándole los buenos días, hablando acerca del sistema eléctrico estatal y de las penurias que se pasa con el mismo. El apagón de una de las plantas. Sí, el apagón de una de las Punta Catalinas que no se ha explicado. Buenos días, ingeniero. Bueno, hay que decir que desde el día 2 del día 2 de enero a medianoche, o sea, comenzando el año, salió la unidad 2 de Punta Catalina. Eso significa que se reduce a la mitad la producción de esa planta. Las autoridades, que ahora están un poco dispersas, indefinidas, porque se suponía que se iban a reestructurar, pero eso no ha pasado, y hay todavía luchas de definición del poder. Pero las autoridades no dicen nada de eso, para que la gente se explique por qué hay apagones. Hay que suponer que para esta fecha la capacidad de producción energética del país ya es suficiente para que los apagones se hagan con cuidado y con planificación. Bien, no se ha dicho una palabra en ese tema. Hay otro tema que sale a colación por un hecho ya prácticamente cumplido. ¿Cuál es? La sustitución de la barcaza que produce energía a la orilla del río Sama, cerca del Timbeque, por una planta flotante igual, pero de una capacidad mucho mayor, mucho más eficiente. Todo eso está muy bonito. Pero ¿por qué hay que reiterar esa improvisación de otra época cuando se puso esa planta en esa situación? Es cierto que hay una ventaja ahí, que es que tradicionalmente el sistema energético nació en esa zona y tradicionalmente las líneas de transmisión desde esa zona son de base y pueden ir a cualquier parte y con capacidad de transmitir ya energía de esos niveles. Bien, pero era la oportunidad, sobre todo siendo una planta flotante, de definir otra situación e instalarla en otro sitio, tal vez en Puerto Plata, que está cerca de Santiago, en línea recta prácticamente en su pedazo, y que además tiene también líneas de transmisión que se podrían adecuar probablemente sin mayores inversiones. Sin embargo, el sistema eléctrico tiene voceros que se dedican a proclamar triunfos que no son tales. Que si bajaron la cantidad de botellas en las sedes, que si están cobrando más, que si la gente paga mejor. Señores, todos esos son elementos impalpables que no se sienten en el sistema eléctrico. Lo que se siente es el apagón, lo que se siente es la continuidad de la botella en esas entidades que se crearon para aguantar botellas, terminaron siendo tomadas por la botella. El único logro que tuvo la capitalización en términos iniciales fue, vaya a haber logro, destruir un sindicato que operaba como parte de la propiedad de la empresa. Eso es realidad. Era un sindicato no colaborativo, sino prácticamente hostil a las administraciones. Ahora eso se sustituyó por, en la práctica, primero, garantizar a los generadores el pago de su producción, el pago con mucho lucro de su producción, y garantizar que el Estado asumía todas las pérdidas. Esa es la sociedad perversa que se ha creado. Pero al mismo tiempo, el Estado asumió el botellerío, que era ya tradicional en el sistema. ¿Por qué no se tratan esos problemas? ¿Por qué eso no se trata por qué no se habla de que se sacó una planta importante de producción? ¿Y por qué? ¿Por qué no se habla la verdad de las cosas? Este problema de la planta flotante no es un problema solamente de definición, de motivación al público sobre
la virtud de esa planta, que probablemente sea la más eficiente del sistema cuando se enchufla, además, porque solamente hay que enchuflarla. Pero ¿por qué en ese sitio? Si se sabe que el río Sama hay que salvarlo de la contaminación. Se ha sido demasiado complaciente con el daño que se produce ahí a cambio de la producción que se genera fácilmente. Otro tema que es importante tratar es la inexplicable desde aquí situación de la oposición venezolana. La oposición venezolana tiene méritos indiscutibles y debilidades muy trascendentes. Sobre los méritos no vamos a hablar porque el tema es por qué no participó en las elecciones. ¿Por qué teniendo una experiencia de haber ganado unas elecciones en ese nivel hace 5 años, en el nivel congresional, no ratificó su participación, aunque bajara la votación por las razones que fueran? Pero además explicarse por qué ellos temen que baje la popularidad o la votación propia. ¿Y cuál es la razón por la cual se puede pensar que un gobierno tan deficiente como el de Maduro, mucho más deficiente que el anterior, el de Chávez, hoy puede ganarle unas elecciones a la oposición? Primero, la oposición se ha anclado en el exilio, se ha anclado en la solidaridad externa y ha perdido la base interior del proceso. Que la gana un Estado populista que soluciona problemas que él mismo crea. Soluciona parcialmente, de forma envilecedora para la población, problemas que ellos mismos crean, porque han roto el tejido social empresarial y productivo del país. Venezuela hoy no produce suficiente petróleo para su propio consumo y fue el mayor exportador de petróleo en algún tiempo de toda América Latina. Y no hablemos, y probablemente de Estados Unidos en algún momento. Venezuela tiene las mayores reservas de petróleo de la humanidad y no está explotando eso adecuadamente porque dilapidó ese recurso. Pero todas sus otras potencialidades tampoco las está desarrollando adecuadamente. Mientras tanto, su pueblo está pasando necesidades. Y en esas condiciones, ¿por qué no ha podido prender la oposición definitivamente en la sociedad? Sencillamente porque la clientela de esa oposición se está yendo del país. Los que podrían ser sus votos están en el exterior. Y por eso ellos buscan el apoyo exterior también. Y van a terminar siendo, como terminaron los cubanos, siendo políticos de exilio, de largo exilio. Eso se produce cuando en una nación se está generando un nuevo estamento social dominante. ¿Cuánto duró en la Unión Soviética la creación de ese sistema social dominante distinto al que originó la revolución? Bueno, 70 años. A los 70 años, en la propia estructura de poder, por las filtraciones infinitas que se crearon en el aparato productivo, sobre todo, y social, se crea una estructura de poder social que un día no tuvo ni siquiera que empujar al gobierno. Un buen día del propio gobierno hubo quien legitimó esa situación y se repartieron las propiedades socialmente construidas. En China es diferente la situación, pero pasaron muchos años desde el triunfo de la revolución hasta una transformación interna del proceso revolucionario que admitió que para destruir el capitalismo primeramente tiene que haber capitalismo. Donde no ha existido el capitalismo, usted no puede destruir el capitalismo. Y se supone que la revolución socialista va después del capitalismo. Se supone, mucha gente creyó que haciendo revoluciones en países sin desarrollo se podía proclamar el salto al socialismo sin pasar por el capitalismo, pero evidentemente
se equivocaron todos, nos equivocamos muchos. En Venezuela realmente los opositores están perdiendo el apoyo social natural que los generó. Por eso no pueden o temen participar en elecciones donde sus índices de votaciones puedan variar. Si usted no tiene un empalme social con lo que dice representar, no puede tampoco tener un empalme político. Eso es lo que yo veo desde aquí. Y en consecuencia, como dominicanos, debemos ser más dignos en la solidaridad con Venezuela, al nivel que Venezuela fue un paladín en el apoyo de los dominicanos durante los 30 años de la era de Trujillo, que terminó precisamente cuando se habían creado en la República Dominicana nuevos estamentos sociales que plantearon la alternatividad y derrocaron al sistema. En Venezuela será largo el trajinar, porque cuando se descompone, desaparece un sistema político y social, como ha desaparecido allí, la construcción del nuevo depende de la construcción de la sociedad. Uno puede hacer esos borrones y cuenta nueva y dejar el terreno yermo. Sobre el terreno yermo hay que sembrar. Y hablando de institucionalidad y otras cosas, caemos en Estados Unidos. En Estados Unidos hay una conmoción de una trascendencia humana y universal. Estados Unidos no es cualquier país. Ha sido el país más importante de la humanidad en el último siglo. En el último siglo y medio prácticamente. Y eso trasciende a su propia frontera. Cuando allá se produce una gripe pequeña, tradicionalmente por aquí había pulmonía. Sí. Pero la humanidad entera va a ser afectada. Ya. Sí. José, en este momento se está llevando un debate en Estados Unidos para enjuiciar y eliminar un candidato del 2024 porque su ejercicio fue algo extraño, es decir, un hombre prácticamente desquiciado, que si tú revisas la gestión de él, es de los pocos presidentes que no ha hecho ninguna guerra, y aunque decía una cosa, hacía otra. No quiero defender a Donald Trump, sino ver la posibilidad de un juicio político, de un segundo juicio. Y lo otro es que aquí se está llevando un juicio por castigar la corrupción y que no haya impunidad, que prácticamente está dirigido a un solo periodo presidencial, que es el 2012-2020. Quería preguntarte, ¿cuál de los dos temas y de los dos juicios tú prefieres tratar en un espacio limitado que tenemos? Porque no quisiera dejar pasar que mucha gente quiere oír qué tú piensas de las dos cosas, pero las dos se pueden llevar mucho tiempo. Elige una. No, la primera que se puede tratar es la de aquí. Ese juicio no va a ninguna parte. Ese es un juicio que se fundamentó en un acuerdo entre la Procuraduría de Brasil, que hay que desconocerlo. Porque en ese momento se acogió como verdad que una pila de cheques que se había pagado Rondón eran el pago del soborno. Y ahora resulta que no era solo Rondón que repartía, que era otro, según dice Odebrecht. En consecuencia, eso hay que variarlo. Yo no sé cómo, no conozco los problemas de procedimiento judicial, se puede renovar la acusación y empalmar. Primero, hay cosas que han perimido ya, porque la ley establece la impunidad a partir de 10 años si no se ha abierto un proceso. De manera que lo que se puede hacer para definir el primer punto del cual se arranca es la mitad del último gobierno de Leonel Fernández, o sea, del 2010. A partir del 2010 al 2020 investigar todo. Eso incluye esos 2 años del gobierno de Leonel Fernández, los 8 años
de Danilo Medina, y naturalmente, en cuanto a obras, Punta Catalina, porque Punta Catalina se entregó en estos días. Punta Catalina es más de la mitad del paquete. Entonces, ese es el proceso que hay que hacer. Hay que investigar todo eso. El contratista de Punta Catalina no de Brecht. No era que estaba por debajo, ni mucho menos. Era el constructor, el principal responsable de la coalición que se formó para esa construcción, para el desarrollo de ese proyecto. En consecuencia, mientras no se monte ese paquete con esos elementos integrantes, están jugando con el país. Ahí lo que se tiene es una cháchara judicial sobre la base de un sometimiento que fue erróneo, como dijo la hoy procuradora, siendo miembro del Consejo Nacional de la Magistratura. Ese procedimiento está viciado en su origen. El reto es perder tiempo. En el caso norteamericano, no es que se está acusando a un candidato, no. Es un hombre que se convirtió en un agitador del desorden social y político, siendo el presidente de los Estados Unidos, porque eso se vio en la televisión. Y se presentía que terminaba obrándose la comida. Él terminaba en eso porque es un demente. Es un problema de salud mental. Ese señor no sabe perder. Y en política hay que saber perder, más que ganar. Él dijo que le daba mucho trabajo perder, que no iba a perder. Pues perdió, más nada. Y no tenía derecho a hacer ese desorden. Eso en pocos países de América Latina se ha visto. Un presidente proclamado, tal vez Morales Languaco aquí, se alzó contra un gobierno del cual era presidente. Y eso no lo registran ni los libros de historia. Pero en el caso de Estados Unidos, eso fue un espectáculo que denigra a la sociedad norteamericana. Un espectáculo de delincuentes comunes y no comunes sentados en el trono de la presidenta del Congreso. Y aspiran a una revolución ellos. ¿Es eso una revolución que se permite ese tipo de espasmos prácticamente insospechables? No, hombre, no, ¿qué revolución va a ser? Un desorden, una anarquía llevada desde el poder a combatir el poder. Usted perdió las elecciones y vaya, se entregue su poder. Mucha gente dice que en Estados Unidos nunca hay golpe de Estado porque no hay embajada americana, que es la que lo hace en muchos sitios. Y es verdad, allá no hay embajada americana y el golpe de Estado tradicional no se conoce, pero la muerte de Lincoln fue un golpe de Estado. La muerte de Kennedy fue un golpe de Estado. Porque ¿qué es un golpe de Estado? Cuando una de las instituciones del Estado, las que determinan el Estado, desconoce otra de las instituciones. O sea, si el poder legislativo desconoce al poder ejecutivo, hay un golpe de Estado. Aquí hubo un golpe judicial, porque fue con un acta de un abogado que se tumbó a Guambó, benigno él, pero terminó en una guerra, porque esas cosas no se quedan así. Y este señor ha tenido la virtud de aglutinar un paquete de gente, o la habilidad de aglutinar un paquete de gente con la cual Estados Unidos va a tener que convivir por un rato, porque ese núcleo social, político, y con muchos ingredientes externos a esos elementos organizados, será estructurado y no va a desaparecer lentamente. Por eso el golpe que merece ese gesto del señor Trump no tiene por qué tener temores. Hay que darle duro para que tenga menos trascendencia. No es un problema de que si va a las próximas elecciones, es ahora cuando está caliente la cosa, que él merece el golpe que lo saque del medio. Pero lo valide para siempre. Él se lo jugó y él perdió. Y perdió otra vez. Inhabilitarlo no sería mantener viva toda esa turba, esos millones de personas que votaron por él. No. Ella existe con él o sin él. Son dos cosas ya distintas. Él la creó, es su criatura.
pero él puede desaparecer y eso estará vigente en Estados Unidos por mucho rato. Eso solamente se desmonta con desarrollo, con crecimiento y sobre todo con la aceptación de que esa nación se construyó con un conjunto multirracial de toda la humanidad. No fueron solamente los inmigrantes escoceses e ingleses los que construyeron esa sociedad. En menor medida, los habitantes de la propia sociedad que todavía existen. Que hay muchas preservaciones que son de los indios. Pero ellos no tienen tanta presencia en el tejido social y económico de Estados Unidos. Pero los negros sí. Los negros sí, y los judíos. Y todas las migraciones que han construido esa sociedad. Todas tienen derecho a participar en la vida social. Kissinger era un alemán, gobernó. Y otros muchos más han sido gobernantes de Estados Unidos. Pero nos asombramos cuando una mujer negra es vicepresidenta hoy. Y eso constituye un conflicto social y político que se expresa en esa resistencia. Sí. Esa sociedad, si hablamos de raza en paquete, había indios, negros y blancos. Los blancos con muchos componentes. Sí. Y muchos componentes que se han ido renovando al cabo del tiempo. Sobre todo judíos por sus emigraciones permanentes. Cuando se creó el Estado de Israel, ¿por qué se creó el Estado de Israel al término de la Segunda Guerra Mundial? No, Porque Inglaterra y Estados Unidos tenían una presencia judía que se fortaleció, y Rusia, que se fortaleció en la guerra, porque era una guerra que tenía como pantalla la defensa de los judíos oprimidos y asesinados por el régimen hitleriano. Era Rusia, Inglaterra y Estados Unidos los que triunfaron en la guerra, resolviendo su problema judío, no con la solución de Hitler de matarlos, sino por sacarlos de sus países y mandarlos para su territorio. Ese era el problema judío de ellos, lo resolvían de una forma más benigna que como lo resolvió Hitler. Pero hoy los judíos no tienen la fuerza que tenían en Alemania cuando Hitler subió. Él de alguna manera, entre comillas, resolvió ese problema de la manera más cruel. Bien. Ingeniero, también con respecto también a lo que es el papel de la remesa en la economía y la emisión, lo que usted habla sobre la circulación de un 24% más de dólares. Entonces, esos estímulos de los cuales nos estamos beneficiando porque desde el extranjero se nos están mandando para acá y se demuestra un aumento de la remesa durante la pandemia. Eso entonces es algo que a fin de cuentas va a traer algún tipo de distorsión en la economía mundial. Mira, Estados Unidos dio la tónica al respecto del manejo de la pandemia y sus consecuencias económicas, soltando la emisión monetaria. ¿Por qué dio la tónica? Porque, bueno, Estados Unidos es el país que emite la moneda más importante del mundo. Y todos los otros países le dieron paso al mismo concepto, al mismo criterio. Los efectos de la emisión en Estados Unidos son más importantes porque es una moneda de circulación mundial y de referencia mundial. Pero ese crecimiento de la circulación monetaria, tanto allá como aquí, normalmente tiene efectos sobre los precios, sobre los costos, y hay que tenerlo en cuenta en el proceso económico. Se crea el dinero y se sustituye y se compensa con creación de otros compromisos de pago que en definitiva no existen, en definitiva no se cumplen. Termina el dinero circulando y no se recoge jamás. Cuando tú ves los estados del Banco Central y ves que la cuenta de activos y pasivos está compensada por una deuda que es de creación monetaria, tú dices, bueno, pero este banco está quebrado, ¿por qué no se cae? No se cae porque es el banco emisor.
porque está dirigido por gente que tiene la cabeza bien puesta y no ha perdido la confianza de la sociedad, como hubo un momento que estuvo a punto de perderla en el manejo inicial de la crisis bancaria del 2003. Bien. En Estados Unidos, en más de una ocasión, el Banco de la Reserva Federal ha sido desbordado por los acontecimientos y las crisis económicas han trascendido a la vida social. Hasta ahora, otras crisis sucesivas, cada vez más cerca, van posponiendo un momento en que pueda perfectamente desbordarse la situación. Es cada vez más delicada porque es cada vez más la emisión sin respaldo de ningún tipo que se lanza a la vida económica. No hay que menospreciar el valor de la ayuda, de las transferencias de los dominicanos. Hay un contenido humano muy trascendente que hay que enaltecerlo. Es un gran valor. Que ellos sigan mandando para acá a pesar de que muchos están viviendo de una ayuda federal es un acto de responsabilidad humana. ¿Hay algo más? Y social. ¿Eh? Pero hay que Pregúntale decir una también más. que su magnitud, su importancia, se convierte en un factor que hay que cuidar. O sea, no se puede ya tratar eso con ligereza. Ese es un problema que afecta la vida interna de la República Dominicana. Dependemos de esa transferencia. Y otra parte que la hace virtuosa es que un aspecto considerable de esas transferencias desde Estados Unidos aquí es de inversión. Inversión que no se nota mucho. Inversión en la compra de una tierra. Inversión en la mejoría de la casa, de la familia. Inversión en una compra de una bomba de gasolina porque yo voy para allá algún día, o en la instalación como un amigo que tengo de una estación de televisión en Mao y zonas aledañas. Él tiene la idea de que es posible, es necesario, y ya está produciendo en Mao y al mismo tiempo sigue produciendo en Estados Unidos para alentar su proyecto aquí. Son situaciones concretas, existentes, que uno puede palparla cuando habla con esa gente que viene ocasionalmente al país. Es una presencia estructurada y vinculada al desarrollo dominicano que hay que atender. Bien, está bien. Bueno, ingeniero, muchísimas gracias por esta comparecencia y por los temas que usted nos ha desarrollado en el día de hoy. Vamos a hacer una pausa y nos volvemos a ver, si Dios quiere, el próximo viernes.